Mis amigos, ya estamos en el segmento, la entrevista de la semana, y hoy vamos a compartir con uno de la casa, nuestro consultor internacional, político, comunicador, diplomático, una persona con un manejo de la geopolítica internacional extraordinaria, pero también, como no, muy bien empapado de toda la historia de la República Dominicana y obviamente de los aspectos políticos internos de nuestra nación. Janel Ferreras con nosotros. Saludo, hermano, bienvenido una vez más a tu programa. ¿Cómo te sientes? Bien, Leandro, buenas noches a todo el pueblo dominicano, agradecido de la invitación. Como tú bien dices, me siento en casa. ¿Qué tal te han parecido estos cambios que ha anunciado el presidente de la República en su terreno gubernamental a partir del próximo 16 de agosto? Yo creo que el presidente ha demostrado con la posibilidad de los cambios en instituciones sensitivas que tiene... Bueno, hay algunos que ya lo han posesionado, sí. Sí, ya hay funcionarios. El caso, por que ejemplo, del MAP. El MAP tiene al frente uno de los jóvenes más brillantes, que no solamente tiene el PRM. Sigmund Freud es un abogado de alto prestigio en la vida privada y que ha hecho un trabajo extraordinario en la llamada alianza público-privada con la ley 4720, que no es más que la salvación económica de los intereses privados con la inversión pública y viceversa. También un nuevo ministro de la Juventud, que es un joven con muchas luces, con mucha preparación, además que tiene muchas ideas importantes y que ha motorizado un cambio. Ha movido al exministro de la Juventud al Instituto Tecnológico de las Américas, al ITLA. Pero yo creo que la posición más importante envuelve la figura de Farideh Raful al frente del Ministerio de Interior y Policía. Yo tengo que reconocer la labor extraordinaria que Chu ha hecho al frente del ministerio, porque a pesar de que las evaluaciones de Chu se harán posteriormente, hay que decir que a Chu le tocó la parte más difícil en una revolución y en una reingeniería total, que es empezar a cambiar el sistema y el pensamiento de una estructura policial frente a una sociedad que no estaba acostumbrada a recibir ese tipo de reformas. Finalmente, Farideh viene con una impronta personal que es muy robusta. Farideh es una mujer inteligente, dinámica, es una mujer abierta, es una mujer de condiciones firmes, además de una base familiar fundamental, que es importante destacar eso. Farideh no viene de una familia disfuncional con problemas. Farideh viene de un hogar, de un padre político, de una madre abnegada y de una preparación académica de más alto nivel. Yo creo que ahora los que forman parte del Ministerio de Interior y Policía van a ver un giro hacia la parte corporativa del ministerio. Farideh es muy dada a la delegación, a la entrega del poder inmediato y sobre todo al cumplimiento. Todas las cosas que van a salir a partir de ahora, porque hay mucha gente que está apostando al fracaso. Una sociedad extraña. Te colocan a ti en una posición y antes de tú llegar ya te están calificando de que tú no puedes. Y utilizan una de los argumentos más tristes en la humanidad. Dicen, tú no sabes de eso. Pero Leandro... No se le ha dado la oportunidad ni siquiera a posesionarse. Es que si nosotros nos amparamos en ese criterio, viviéramos bajo un dictador. Sí. Porque nadie que llega a la presidencia de la República por primera vez... Nadie está graduado de presidente, ni graduado de ministro, o sea, ni de gobernador, ni de alcalde. Un médico que opera a ojos cerrados, en algún momento de su vida hizo la primera cirugía, pero le dieron la oportunidad. El hábito hace el monje, no la ropa. Yo creo que Farideh tiene una gran oportunidad. Tiene una mujer joven, un futuro brillante en sus manos. Una persona, estamos hablando de una posición desde donde ella podrá desplegar sus conocimientos, sus capacidades y esa manera que tú dices de manejo que ella tiene, de ser recta, organizada. A mí me une un vínculo muy cercano con Farideh porque fuimos amigos desde mucho antes de ser diputada. Formamos parte ambos de la Juventud Revolucionaria Dominicana. Sí. Y Farideh, la gente se está equivocando, Farideh es una mujer de mucha actitud. Farideh tiene... lo demostrado. Sí, no, Farideh tiene posiciones. Pero además... Es una mujer de posición. Sí, fija posiciones. Además, nosotros tenemos en este gobierno
la gran bendición de contar con gobernadoras provinciales. Habrá una conexión entre mujeres que se da propiamente de la naturaleza humana. Yo creo que las gobernadoras también tendrán un papel fundamental bajo el ministerio de Farideh Raful. Y reitero, hay que darle la oportunidad, acompañarla, no apostar al fracaso, sino apostar que la mujer dominicana ha escalado en las posiciones importantes. Bueno, hay que destacar eso, que el presidente ha tomado en consideración, o sea, se reconfirma el compromiso del presidente con ese segmento de la población, el segmento femenino. Claro, que se lo ha ganado con meritocracia. Yo quiero ya saliéndonos de la parte de las nuevas designaciones, en los últimos días se ha estado hablando sobre el acuerdo firmado por el presidente de la República, Luis Abinader, y con los Estados Unidos, con relación a este tema de los cielos abiertos, el acuerdo de cielos abiertos. ¿Qué significa esto para la República Dominicana? Mira, nosotros tenemos que celebrar que después de 25 años, un cuarto de siglo, que empezó la negociación para firmar el acuerdo de cielos abiertos entre República Dominicana y Estados Unidos, el presidente Luis Abinader ha podido concretar ese acuerdo. ¿Qué significa eso? ¿Para qué sirve ese acuerdo de cielos abiertos? Nosotros tenemos que evaluar que el primer socio comercial de la República Dominicana es Estados Unidos. Y a través de este acuerdo se van a abrir nuevas rutas, se van a flexibilizar el transporte aéreo, se va a flexibilizar la carga aérea, pero además se van a levantar un sinnúmero de trabas que existía entre la legislación aérea dominicana y las legislaciones aéreas de Estados Unidos. Entre ellas, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros entramos recientemente, que es parte de la avanzada del acuerdo, de que la República Dominicana puede optar con la posibilidad de entrar sin el levantamiento de requisitos de migración y de aduanas. Esa posibilidad de que un dominicano vaya a Estados Unidos y que presente un carnet y que con ese carnet no tenga que hacer la fila de migración, que no tenga que quitarse la correa y los zapatos, sino que es un usuario confiable. ¿Qué significa eso? Que la sociedad dominicana está compuesta por personas en las cuales los Estados Unidos de Norteamérica confían y que aquí están. ¿Abriría eso entonces la posibilidad también de que no se necesite el visado en un futuro para entrar a Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, esa posibilidad se tendría que discutir más adelante, porque la posibilidad de la equivalencia del visado o la supresión del visado tiene que ver mucho con el poder adquisitivo de la economía de ambos países. En el pasado hay países en Latinoamérica que tienen esa posibilidad de entrar a Estados Unidos sin visa. Los miembros de la Unión Europea no necesitan visa para entrar a Estados Unidos, los miembros de España tampoco, los canadienses y hay tampoco. países de esa área que están mucho peor que nosotros económicamente. Exactamente, pero ya esa posibilidad se va a discutir más adelante. Lo más importante aquí es el factor comercial, la importación y exportación que significa este libre comercio con Estados Unidos, que nos va a ayudar a nosotros a que la mayoría de los productos de la República Dominicana tengan mayor facilidad de llegar al territorio de Estados Unidos. Además, se van a quitar muchísimas trabas aduanales y migratorias respecto a la República Dominicana y Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ya vamos ahora a aterrizar en un punto sumamente importante. Y excúsame, Leandro, que te interrumpa, porque es importante aquí destacar que ese acuerdo de cielos abiertos está conectado con el plan estratégico del presidente de la República y el director general de aduana en convertir la República Dominicana en el hub logístico del Caribe. ¿Qué significa eso? Que la posibilidad de que nosotros seamos una estructura logística para el resto del mundo nos va a colocar a nosotros en la economía mundial. Lo que viene a partir de ahora es que los países europeos pueden utilizar el territorio dominicano para hacer un intercambio comercial con el resto de las Américas, por la misma condición geográfica donde nos encontramos. Entonces, si nosotros podemos convertir que Montecristi, Barahona, Caucedo y los otros puertos de profundo calado puedan tener zonas francas exclusivas, donde la mayoría de los importadores asiáticos, japoneses, chinos, coreanos, utilicen el territorio nacional para tener un inventario en tiempo real en la República Dominicana, que Estados Unidos solicite un furgón de copas, pero la copa no tenga que ser despachada desde China, sino que se encuentre ya en la República Dominicana embalada, eso nos va a colocar a nosotros
en el centro del intercambio económico mundial y va a mejorar sustancialmente a nuestra economía. Bueno, ya yéndonos ahora de lo nacional a lo internacional, el tema del momento, la situación de Venezuela, Janel. Hay una situación sumamente difícil luego de las elecciones del pasado domingo y me gustaría que habláramos de los orígenes. Venezuela ha sido un país que ha sufrido muchos requebrantos en su democracia desde su fundación y me gustaría que tú nos hablaras del origen de estos problemas. Tantos inconvenientes, un país con tantas riquezas naturales, pero tan mal administrado, con tan mala suerte. Bueno, yo creo que tú has dado en la diana. Lo importante a partir de ahora es nosotros hablar del contexto histórico. El contexto histórico que sobrepasa la propia colonización del Nuevo Mundo. Porque nosotros, a partir del 5 de diciembre de 1492, cuando los españoles llegan a la isla de Santo Domingo y años después, en el 1496, fundan la ciudad de Santo Domingo, desde esa época, la República Dominicana, en ese momento Santo Domingo, porque no existía República Dominicana, era el epicentro geopolítico de toda la plataforma continental. De hecho, gran parte de la etapa mobiliaria del Estado de Venezuela se originaba en la ciudad de Santo Domingo. Los conflictos jurídicos en la parte continental, Venezuela, Colombia, Panamá, eran dilucidados en Santo Domingo, en las cortes de Santo Domingo. Pero antes de llegar los españoles, Leandro, los primeros habitantes de estas islas del Caribe, llamadas las Antillas, en honor a la mitología griega de la isla de la Antilla, eran ocupadas por personas, por habitantes que salían precisamente del río Orinoco de Venezuela. O sea, los primeros pobladores de la República Dominicana, nuestros ancestros, los aborígenes, los taínos, son descendientes de los arahuacos. ¿Y de dónde vienen? De Venezuela. Salían por el Orinoco, por las orillas del río del Orinoco y otra parte por la bahía de Patanemo. Tú sabes que nos llamamos Mar Caribe porque esa tribu originaria de ahí, de esa costa de Venezuela, los caribes, empezaron a colonizar, poblar las islas menores. De ahí pasan a Puerto Rico, llegan a Santo Domingo, terminan en Cuba. Y dividen los taínos en tres etapas, los taínos mayores, los taínos centrales y los taínos menores. ¿Por qué razón los dominicanos, los cubanos de Santiago de Cuba y los venezolanos nos parecemos tanto? Porque tenemos un origen similar. Entonces, para los dominicanos en esta etapa, para ustedes los comunicadores, para nosotros los que hacemos opinión pública, debe ser de carácter fundamental en la situación de los venezolanos. En un momento importante donde el padre de la patria no tenía dónde ir, prefirió morir en Caracas, Venezuela, exiliado, y allí los venezolanos le dieron cabida. Ese es el primer gesto de gratitud. De ahí arranca, ese es el origen de la hermandad que tenemos con Venezuela. Para los que tenemos condiciones de gratitud histórica, porque hay gente que no le importa nada. Pero con el simple hecho de que el padre fundador de la República Dominicana, por el cual usted lleva ese escudo al lado izquierdo de su saco y por el cual nosotros tenemos un pabellón con la bandera azul, blanca y roja, murió en Caracas. Pero después, toda la población dominicana, durante mucho tiempo, tuvo un primo que nació en Nueva York, en España o en Venezuela. ¿Qué significa eso? Que en la década del 60, del 70, cuando la economía dominicana no era tan robusta, todos los dominicanos empezaron a emigrar en tres direcciones. La ciudad de Nueva York, la comunidad de España, pero en principio Caracas, Venezuela. Hay una historia muy bonita de los dominicanos en Venezuela, donde la mayoría de las mujeres que cocinaban, que tenían las fondas en los eventos de la minería venezolana, eran dominicanas. Y por eso ese plato muy típico dominicano llamado el moro es muy popular en Venezuela, porque las dominicanas se encargaron de expandir la gastronomía nacional en la década del 70 y del 80 en Venezuela. Todos los dominicanos tienen un primo, un tío o alguien que vivió en Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en el 2024 podamos olvidar esa historia? Además, el expresidente Carlos Andrés Pérez fue determinante en la transición democrática dominicana en la época donde Balaguer le entregaba el poder al presidente Antonio Guzmán.
En la década de 1978, cuando las condiciones democráticas dominicanas no eran las de ahora, sino que era un poco tensa por la transición de los 12 años de Balaguer, el presidente venezolano fijó posiciones firmes en favor de la democracia dominicana. Y finalmente, nosotros en esta etapa le hemos abierto el país a la mayor cantidad de venezolanos que llegaron aquí a incorporarse en el aparato productivo. Leandro, la mano de obra venezolana que llegó al país vino a enriquecer la calidad del pueblo dominicano. Y lo vemos en los hospitales, en las clínicas, en los restaurantes, en las farmacias, en la televisión, en la parte técnica. Todo el mundo conoce un venezolano que nos ha añadido calidad de vida. Bueno, ya hablamos sobre los orígenes de la situación en Venezuela, la relación de República Dominicana con el país bolivariano. Ya luego de esa parte introductoria sobre la situación y el tema, ¿no?, de Venezuela, queremos irnos al corte comercial para luego entonces adentrarnos ahora específicamente a la situación postelectoral que está viviendo ese país hermano. Después de la pausa. Continuamos conversando con el político, diplomático, historiador, nuestro consultor internacional, Janel Ferreras, en Puntos Encontrados. Señores, crisis postelectoral en Venezuela, Janel. Tenemos una oposición encabezada por María Corina Machado y el candidato presidencial con todas las posibilidades de ganar que tenía la oposición, Edmundo González Urrutia, que dicen que ganaron con más del 70%, pero también tenemos a un presidente Maduro en el poder que dice que ganó con el cotejo del 80% de las actas, con un 51 punto y tanto por ciento versus un 44% de cara al más fuerte contendor de la oposición. Tenemos esa situación ahora en Venezuela. ¿Cuál será el desenlace? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le espera a Venezuela, Janel? Bueno, Venezuela está pasando la situación más difícil en los últimos 100 años en ese territorio. Escuchen bien, ni siquiera la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue tan perversa y tan criminal como lo que se está haciendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque en el pasado la dictadura se establecía y se vestía de dictador y simplemente la gente sabía que estaba en un sistema dictatorial. Ahora Venezuela ha montado el plan nacional e internacional más macabro que país alguno pueda ejecutar. Y ese plan ha arrastrado a figuras internacionales que fueron al territorio venezolano a validar un crimen de Estado, a valorar un crimen de lesa humanidad. Hoy en Venezuela se está montando lo que se llama la Operación Tuntún. Escuchen bien, porque nosotros tenemos recientemente la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Venezuela tiene un servicio de inteligencia que opera con las mismas condiciones o peores que el SIN de Trujillo. Se llama el SEBIN. Están ubicando a todos los delegados que firmaron las actas buenas, lo están secuestrando, torturando y a muchos de ellos comprando para que puedan hacer un cambio de firma y modificar ese sistema electoral. Al frente de esa operación está un comando cubano. Por eso fue que él dijo que iba a mostrar las actas, claro, Maduro. Porque Maduro sabe que las actas que tiene la oposición no van a ser convalidadas con las actas nuevas que él tiene. Ahora, ¿qué procura y por qué tú dices que la comunidad internacional ha dicho lo que nosotros tenemos que esperar es que el colegio electoral, el organismo electoral de Venezuela, sea que convalide ambas actas? No. Ese organismo electoral no está en facultad de dirimir ningún proceso interno, porque ellos son parte del fraude. El Tribunal Supremo de Venezuela no está en capacidad de convocar a los candidatos a una reunión, a una audiencia, porque ellos son parte del fraude. Ellos son los responsables de la situación. Las Fuerzas Armadas de Venezuela no están en capacidad de lidiar en la seguridad ciudadana, porque ellos son parte del fraude. Yo quiero que la gente sepa, Leandro,
que todas las instituciones de Venezuela están permeadas por el dictador. Lo único que puede salvar a Venezuela es la resistencia ciudadana y la ayuda en la presión internacional que ha iniciado con un factor muy importante. El reconocimiento de Estados Unidos como presidente electo a Edmundo González Urrutia, un diplomático de 74 años, es embajador de Venezuela en Argentina, significa que a partir de ahora, en una diplomacia diferida de las Américas, todos los países tendrán que reconocer a ese nuevo presidente. Y usted verá que en lo inmediato se le hará invitación de Estado. Con Guaidó pasó lo mismo, o sea, Claro, Estados Unidos lo reconoció, pero finalmente se No, impuso. pero no es lo mismo. Lo de Guaidó es una burla. Guaidó es un personaje cantinflesco. Este hombre no. Este hombre fue a elecciones y el pueblo votó por él. Nadie puede confundir a Guaidó con Edmundo, porque Guaidó nunca fue validado por el pueblo. Edmundo sí. Esa es la diferencia. ¿Qué le espera entonces a Venezuela? Resistir, seguir reclamando en las calles de que se imponga realmente el deseo de todo un pueblo que fue a las urnas a votar y que quiere un cambio. Venezuela tiene un aliado fundamental que tiene que abrazarlo, que es la Internet. La comunicación 2.0 ha podido reflejar al mundo libre las atrocidades y el crimen que el régimen está cometiendo en las calles con gente desarmada. Hace más de una década que el gobierno de Venezuela, por la misma planificación cubana, decidió desarmar a todo el pueblo venezolano con una tesis de una ley antiterrorismo y antinarcotráfico. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un muerto en Venezuela, esa bala sale del oficialismo, la parte civil no tiene armas y lo están masacrando literalmente, Leandro. ¿Cuál es el proceso que viene? Primero, la resistencia del bravo pueblo. Segundo, el reconocimiento internacional con una presión seria, que hay que felicitar la posición y la postura, por ejemplo, del canciller del Perú, que dijo, nosotros en la OEA hemos perdido credibilidad por no ser serios. Fijamos posiciones en cuartos cerrados y luego fijamos una posición diferente en audiencia pública. Y lo tercero, ya está montado, Leandro, el plan de intervención militar para Venezuela. Maduro tiene dos caminos. O sale de Venezuela por las buenas o sale de Venezuela por las malas. Y es muy probable que va a haber intervención. La OEA no puede intervenir, la ONU sí. ¿De dónde va a llegar la intervención? ¿Tú crees que se produzca una intervención? Es que cuando... Porque obviamente el pueblo va a mantenerse en la calle, tiene que seguir presionando. Sí, pero no puede bajarle. Hay que... Entonces, cuando llegue este enfrentamiento que alcance los niveles más altos, ahí es cuando entraría una intervención. Es que hay que compaginar los términos, porque yo no estoy hablando de una intervención aprobada. Una intervención militar. No es una intervención aprobada por organismos. Porque cuando Israel interviene a la Franja de Gaza, que también ha masacrado esa población, sí, no decidió hacerlo bajo la operación de ningún organismo. Es muy probable que la firma de más de 20 cancilleres de las Américas y del resto del mundo, con un Estados Unidos a la cabeza que le interesa que en el patio trasero de su gobierno, de su Estado, frene esa migración desmedida, porque ¿qué va a pasar en Venezuela si no se resuelve el caso de Maduro? Más de la mitad de la población venezolana va a salir. Va a salir. Es que no se aguanta. Pero la intención real del voto no era un 72, porque el mundo tiene, con las actas consolidadas, más de un 70% contra un 26%. Pero hay que decir lo siguiente, la mayor parte de la gente de Venezuela no pudo votar. Llegaron a las 3 de la mañana a hacer las filas y pasado el mediodía del día domingo 28, no le habían permitido votar. O sea, que se hizo una especie de resistencia de tapón para que la gente se desencante y se vaya. La participación de los observadores, el caso, por ejemplo, de Leonel Fernández, ¿a qué fue el expresidente Fernández a Venezuela? Porque finalmente no ha logrado como dar una respuesta de lo que él vio, del comportamiento que hubo allí. Me gustaría escuchar tu opinión en torno a esta participación. A mí me encanta traer episodios históricos de la Biblia
sobre todo de la Biblia, como un libro histórico y un libro de fe, con los acontecimientos del presente. Siempre en la Biblia hay pasajes que te llevan a ti a reflexión del presente. Cuando Judas, hace 2025 años precisamente, toma las monedas y vende a Jesús, cuando toma la acción de vender a Jesús, la primera reacción de Judas fue devolver las monedas, pero ya el daño estaba hecho, era tarde. Leonel Fernández nunca fue a Venezuela en condición de observador, y él lo sabe. Lo que pasa es que Leonel se ha encontrado con una reacción en cadena a nivel internacional rechazando la dictadura de Maduro. Leonel fue en condición de validador del proceso. De aliado del validador presidente Maduro. Del proceso. Leonel fue con su presencia, con el prestigio que le acompaña de ser 3 veces presidente, que es la cosa que uno no entiende. Como un hombre que gobernó 3 veces un país de forma democrática, porque la gente votó por Leonel, sí, puede montarse en un avión con una comitiva a validar un crimen de lesa humanidad como lo que se estaba cometiendo en Venezuela. Todo lo que se hizo en Venezuela fue planificado, porque hay un dominicano que no fue evacuado de Venezuela, que todavía está en el territorio venezolano, que fue la avanzada de Leonel para Leonel llegar a Venezuela. Y ese dominicano es Miguelón. Miguel Mejía, alias Miguelón, es el enlace entre Leonel Fernández y Nicolás Maduro. Y ha sido siempre, históricamente, un aliado de la izquierda centroamericana y sudamericana. Pero eso no le da derecho a Leonel a ir en nombre del prestigio de la República Dominicana a validar ese crimen. Por eso Leonel llega al país y a la primera pregunta que le hacen, que qué ha dejado en Venezuela, él tiene una actitud difusa, confusa y hasta cantinflesca de decir, bueno, eso es un problema de ellos, que lo resuelvan ellos. No, hermano, usted fue como observador. Un observador fija posiciones. Y además, usted deja un país prendido en llamas, presidente Fernández, y dice que su viaje fue placentero. ¿Dónde está su sentido? No, y otra cosa, que le agrega que es un problema de los venezolanos, y que son los venezolanos que deben resolverlo. No. Y si son ellos, ¿a qué usted va a Venezuela? Si son ellos, ¿a qué usted fue? ¿A qué usted fue? Pero además, los dominicanos tenemos que unificarnos en torno a la figura del presidente Abinader en estos momentos. ¿Por qué? Porque amén a la politización de todos los temas en el territorio nacional, la posición de Luis respecto a la diplomacia es correcta. Hay que estar siempre del lado correcto de la historia, Leandro, porque la historia pasa y nos va a juzgar. Nosotros no podemos hacer silencio ante miles de venezolanos que están muriendo en las calles. Hay una cifra de más de 26 desaparecidos. ¿Usted sabe qué significa un desaparecido en medio de un proceso de dictadura? Es un muerto. Porque hay un edificio en Venezuela donde se está llevando a los detenidos y están torturando a las mujeres, las están violando, a los hombres están quitando las uñas. Nosotros estamos viviendo en Venezuela en el 2024 lo mismo que vivió la República Dominicana durante los 30 años de Trujillo. Entonces nosotros no podemos hacer silencio. ¿Cuál va a ser la clave? Te decía en principio que si Nicolás Maduro no accede a entregar el poder por las buenas, que creo que detrás de Nicolás hay un cerebro maquiavélico y perverso, que se llama Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el que dirige las operaciones del interior de Venezuela. Es que coloca a los jefes militares, es que coloca a los jefes de aduana, es que coloca a los jefes de migración, es que coloca el aparato represivo de Venezuela, es Diosdado Cabello. Y date cuenta que hay una similitud entre la oposición y el gobierno. Ese es el Johnny Aves. Ese es el Johnny Aves total de Venezuela. Pero además, la oposición tiene a una figura que se llama Edmundo González Urrutia, que es la figura que el régimen le permitió inscribirse. Pero la mujer detrás del trono, la gran líder, que hay que reconocerla en las Américas, es María Corina Machado, que ojalá que las amenazas de Diosdado no se materialicen. Ella dice en que culminar la están amenazando sí, de muerte y todo eso. Hay una intención de quitarla. Finalmente, el tiempo se nos ha ido, pero finalmente me gustaría tu opinión en torno a la ruptura diplomática con Venezuela de la República Dominicana. ¿En qué afecta eso a nuestro país? Bueno, temporalmente nosotros estamos del lado correcto de la diplomacia. Todos los países que tengan sentido común van a levantar las relaciones diplomáticas con Venezuela
hasta que sea instaurado el gobierno que legítimamente el pueblo venezolano votó. No hay vuelos Todos directos. Los gobiernos tienen que apoyar la diplomacia respecto a Edmundo González Urrutia. No hay vuelos directos ahora a Venezuela, ni de Venezuela a República Dominicana. Se rompieron por decisiones del dictador. Nosotros simplemente hemos acatado la posición del dictador Nicolás Maduro. Bueno, te agradezco infinitamente, Janel, que haya estado con nosotros haciéndonos ese análisis de la crisis postelectoral por la cual atraviesa el hermano país de Venezuela, así como también dando tus puntos de vista en torno a las remociones que ha estado haciendo el presidente Luis Abinader en su tren gubernamental, en lo que le resta y también lo que va a suceder a partir del 16 de agosto. Gracias por acompañarnos, hermano. A tus órdenes. Amigos televidentes, a ustedes también las gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos.